Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para seguir adelante en los caminos del Señor, Él nos da la fuerza y, y Él es nuestra fortaleza a nuestro lado, mis hermanos. Siempre van a haber dificultades, pruebas y probándonos como hijos de Dios. No solo como que no sepamos algo, sino como ponernos a prueba nuevamente para ver si mantenemos la gracia de Cristo en nosotros, si mantenemos la fe en nosotros y no nos es arrebatada por el enemigo, mis hermanos. Entonces debemos siempre agradecer a Dios por las dificultades y por las pruebas, porque todo es para nuestro bien. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, los amo en el Señor. Sigamos adelante, estamos en tiempos finales, el Señor viene por su iglesia y debemos saberlo, debemos permanecer en Él. Quería compartirles palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, mis amados, ahí podemos ver lo especial de los hijos de Dios. Que somos escogidos, somos pueblo escogido, sacerdocio, nación santa. O sea, los hijos de Dios y el pueblo de Dios, los verdaderos, están esparcidos alrededor del mundo entero, en todas las naciones. Pero ellos pertenecen a un mismo reino, a un mismo pueblo y a un mismo Dios. Y no somos iguales al mundo, mis hermanos. Somos diferentes, somos de otro espíritu. No podemos decir que somos de Dios cuando aún gozamos del mundo, de películas, de boxeo, lucha libre, cosas de fútbol. Es que es difícil, mis hermanos, porque parecen cosas que en otro tiempo nos gustaron mucho. Conversar cosas que no aprovechan, hablar de nuestros semejantes, porque pues es normal en el humano todas esas cosas, pero los hijos de Dios no andan en esas cosas. Son nuevas criaturas, mis hermanos, y ya no nos llama la atención eso. Y es muy cierto. Y es difícil, mis hermanos, difícil sin Cristo. Por eso es muy necesario ser nacido de nuevo en Cristo Jesús y tener su Espíritu Santo, mis hermanos. Porque si no nos mantenemos en Él, vamos a ser destruidos. Entonces aquí podemos ver, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, estamos hablando de un Dios santo, un Dios puro. Entonces somos diferentes, mis hermanos. Somos los que dicen otro versículo, también es segunda de Pedro, pero el 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos.
Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que debemos ser muy diferentes al mundo? Porque no podemos predicar lo que no somos, lo que aún hacemos, porque tenemos ojos encima. No podemos predicar la justicia mientras nosotros hacemos injusticia. No podemos predicar santidad mientras no haya santidad. No podemos predicar que amamos a Dios mientras amamos al mundo. Porque el mundo se va a reír en nuestra cara, va a decir, pues son igual a nosotros. ¿Para qué quiero ser cristiano y ser mentiroso como este? Muchos dicen eso, mis hermanos. Por eso debemos dar buen testimonio en el Señor. Saber que como extranjeros y peregrinos, dice ahí, nos abstengamos de las cosas de la carne que batallan contra el alma. O sea, extranjeros y peregrinos, como que no somos de este lugar, nos abstengamos de las cosas de este lugar. Porque habla que esas cosas de este lugar o del mundo batallan contra el alma, son enemigos. Pues una batalla, tú tienes una batalla cuando hay un enemigo, cuando hay algo contrario, hay algo que te quiere dañar. Ya, pues esas cosas batallan contra nuestra alma, quieren destruir nuestra alma. Y muchas veces tienen logros muy grandes, mis hermanos, si no vivimos en Cristo, no vivimos en Dios, no permanecemos en Él. El diablo anda buscando instrumentos para atacarnos siempre, de una forma u otra. Entonces debemos permanecer fuertes en Cristo Jesús, mis hermanos, fuertes. Porque no podemos confiar en nadie, mis hermanos. Cuando menos esperamos, aparecen nuestros enemigos. Muchas veces siguiéndonos, muchas veces gente que conoce a otra gente que nos quiere hacer daño, familiares de ellos, que hacen cuentas en YouTube, en Facebook, lo que sea, solo para ver qué hablas, qué reacción hay en ti, para ver qué respuestas tienes, simplemente para saber más de ti. No lo digo que lo hagan conmigo, pero solo Dios sabe, mis hermanos. Solo Dios sabe. Y muchas veces Él ha puesto en mi corazón que sí hay gente malintencionada, que te buscan para burlarse, para reírse, o simplemente para destruirte, para dar mal testimonio. Son enemigos, son ataques del enemigo y utiliza lo que puede más cercano para hablar de ti. En todo debemos ser cuidadosos, mis hermanos, porque lo que no lo logra lo inventa, pues es el enemigo. Entonces debemos siempre estar en Dios, en su palabra y en su Espíritu Santo, porque Él nos da fuerza, mis hermanos, para poder vencer. Ya nos podemos dar cuenta que debemos ser diferentes, que no podemos ser igual, porque muchos se llaman cristianos, creen en Dios, pero su corazón corre a películas, cosas, deseos mundanos y cosas de la carne, mis hermanos. Corre.
y adora eso, lo adora, corazones que adoran eso, y se llaman cristianos, y en la palabra y en las cosas de Dios se duermen, se aburren, no adoran. Entonces, dejemos de engañarnos y veamos la luz de Cristo para entender qué somos realmente y qué queremos decidir, porque si no vemos la realidad que vivimos, no vamos a poder decidir con libertad si queremos a Dios y al reino de los cielos o queremos perdernos en el fuego y en el tormento eterno. No vamos a decidir con libertad, porque si Dios no está en nosotros y no alumbra la luz de Cristo para darnos cuenta que no estamos con Él y estamos siendo engañados, pues vamos a ser engañados por el diablo, pensando que estamos en un buen camino, porque decimos cristiano, pero no es así. Y qué terrible morir pensando que tú tienes una ganancia eterna, que estás salvo, y que cuando ya estés muerto y sepas que no hay salida, sepas que no estabas bien, que te perdiste. Qué terrible desilusión, mis hermanos. Por eso es bueno en el Señor dar el entendimiento de esas cosas, porque los hijos de Dios no son como el mundo, son nación escogida, pueblo santo, real sacerdocio, algo diferente, muy diferente, mis hermanos. Dios nos hace nuevas criaturas totalmente y tenemos que apreciar el reino de los cielos y valorar lo que hemos recibido. Valorar, mis hermanos, porque es un regalo muy grande de parte de Dios lo que Él nos ha dado. La promesa venidera, mis hermanos, no se iguala a todas las aflicciones que podamos vivir en este mundo, aún la muerte. O sea, la gloria venidera que se viene no se iguala a todo el mal que pueda uno sufrir aquí en la tierra. Entonces debemos esforzarnos, debemos ser como a Dios le agrada, debemos tomar en serio los caminos del Señor, mis hermanos. Debemos tomar en serio. Y en Él podemos tener libertad, ser libres y seguir adelante, más en este último tiempo que es muy difícil, mis hermanos. Hay mucho engaño, mucha falsedad, predicaciones falsas. Y muchos están siguiendo a esa gente, mis hermanos. Muchos. Hay mucha división en la iglesia y el pueblo de Dios. Unos apoyan a los falsos, otros no. Otros no apoyan a los falsos, pero igual no están bien en sí mismos. Y así, mis hermanos, el diablo ha contraatacado mucho el pueblo de Dios. Dentro del mismo pueblo de Dios se ha metido el diablo. Y ese mismo diablo está haciendo pelear a todos. Está separando a todos. Y tiene sus ídolos ahí puestos en forma de predicadores, como que son predicadores de Cristo, espirituales. Y gente idolatra a esa gente y se hacen de Cristo, y por esa gente ellos se pelean con otros y otros no están de acuerdo con ellos, y entra el espíritu de rencor a toda la iglesia, a los que estaban un poco bien y a los que no estaban bien. Entonces son ataques muy severos del enemigo, mis hermanos. El diablo está destrozando la iglesia en este tiempo, está dividiendo, está engañando como nunca. El pueblo de Dios es un pueblo unido, que se aman, se ayudan los unos a los otros. Pero no está pasando eso. Por Facebook, por redes sociales, por YouTube, todo dividido, todo división. Todo, mis hermanos. Todo.
¿Cómo vamos a decir que somos un pueblo, una nación santa, o un cuerpo, o una iglesia, una, cuando todo está dividido, todos están peleando? Y en vez de dedicarse a la predicación, se dedican a seguir a hombres. Y unos están de acuerdo y otros no. ¿Qué está pasando con la iglesia, mis hermanos? Si somos un pueblo esparcido en el mundo entero, somos una iglesia. Lo único que las divide son los 7 espíritus de las 7 iglesias. Pero esos espíritus todos son de una iglesia, la iglesia de Cristo. En serio, mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y de mucho engaño. De mucho engaño. Aunque no se vea, aunque no lo crean. Pero antes se armaba una iglesia en su propio lugar y todos eran la iglesia y se apoyaban mutuamente, y el enemigo quería meter cizaña entre medio. Se levantaba un poco de cizaña y no podía. O se la ganaba la iglesia, se ganaban esa cizaña y la convertían. O esa cizaña se iba. Pero el diablo ha manejado lo que él tiene bajo su potestad a la humanidad y a las cosas de la tierra. Y esa iglesia, cuando había otra iglesia, no se llevaban tan mal, porque había menos comunicación a distintos lugares. Y en vez de estar comunicándose en redes, predicando todos en el Facebook y hablando su propio pensamiento de su corazón, estaban leyendo la Biblia. Otros hoy en día ni miran la Biblia. Todo lo que les ponen en Facebook, una foto con versículo, una foto con un versículo, con imágenes que te guían a pensar una cosa de ese versículo que a lo mejor ni siquiera es la interpretación real en el espíritu. Para ellos es la palabra. Y para ellos es la enseñanza de ese versículo. Y unos están de acuerdo y otros no. Entonces ahí se pueden dar cuenta cómo está causándose la división y los ataques del enemigo en la iglesia. Y ante todo leyendo la misma palabra, la misma escritura, no peleando los unos a los otros. Porque no había tanta cizaña en medio. Pero hoy en día con las redes sociales, todos idolatrando más a hombres y al teléfono. Y en vez de leer la palabra, esparciendo imágenes y sus propios pensamientos en la red. Otros esparciendo a hombres, profetas y según pastoras, que hasta operadas andan. Y unos están de acuerdo y otros no, pues se dan cuenta que no es de Dios. Pero dicen eso, que no es de Dios, lo dicen pero bien, pero solo dicen eso y no, a lo mejor muchos de esos no predican, no se esfuerzan, pero sí tienen ojos para ver que no son verdaderos. Pero al final no se dan cuenta que lo único que se está causando es división. Las iglesias dividiéndose. No hay unión, no hay hermandad. Y el diablo está contraatacando como nunca, haciendo más carnal a la iglesia, haciendo que el evangelio quede más como un engaño y una mentira. Y el mundo lo está viendo. El mundo lo está viendo, mis hermanos.
O sea, aquí nos dice que somos diferentes y que por nuestras buenas obras, los que digan mal testimonio de nosotros o, o los ven como si fuéramos malhechores, glorifiquen a Dios por causa de nuestras buenas obras. Ya. ¿Y el mundo qué está viendo? De la nación que es diferente, de la nación que según es diferente, que son extranjeros, que no hacen cosas malas. ¿Qué está viendo? De los cristianos, o de los que se dicen cristianos. Porque el diablo también manda a su siervo a hacerse pasar por cristiano, o hacerse pasar por como que son del otro ejército, para que luego cuando el ejército esté contraatacando o se esté levantando en contra de una fortaleza de maldad por predicación o algo, actúe su, su soldado que está oculto entre la iglesia y haga caer a toda la iglesia. Él tiene un arma oculta. Así lo está haciendo el enemigo hoy en día. Entonces, cuando la iglesia quiere levantarse y atacar y empezar a predicar, ahí están los enemigos en sus propias narices, cristianos falsos, que empiezan y los guían a otros temas, a otras cosas, y al final terminan en pleito. Y pierden la fuerza de la predicación y el Espíritu Santo se llenan de enojo. Y pierden la protección de Dios. Y eso está haciendo el diablo hoy en día y la gente no quiere ver. Y esas buenas obras que el mundo nos dice como si somos como malhechores, pero nosotros con nuestras buenas obras glorifiquen al Señor en nosotros por nuestras buenas obras. Ya no lo están viendo, mis hermanos. El mundo está viendo al Evangelio como un engaño, como una manera de ganancia de dinero, porque a muchos han pillado por ahí, robando, violando, mintiendo, a cargo de iglesia. ¿Y quién metió a esos mentirosos ahí? El enemigo. El enemigo, mis hermanos. Y son formas de debilitar el Evangelio, la predicación, la credibilidad de la iglesia. Porque el Señor y el Espíritu Santo le importa mucho eso. Que los que están a cargo, que los que son cristianos, seamos creíbles, seamos de palabra creíble y respetuosa. Y el enemigo nos está quitando todas esas cosas. Porque ¿qué es lo que ve el mundo? Una iglesia peleando, uno atacando a otro. Y para los ojos del mundo, él los ve como ambos cristianos. Otro haciendo ganancia, haciéndose rico, operándose, vanidosamente operándose su cuerpo para verse mejor. Otros en carro muy millonario, otros con avión, a causa del evangelio, de la piedad, de la gente, a causa del reino de los cielos y de las ovejas de Cristo, apacentándose a sí mismo. Y se distribuye muy fácil hoy en día por las redes sociales. Y ustedes no se están dando cuenta que son ataques inmensos del enemigo hacia el pueblo de Dios. Y muchos caen en ellos. Muchos. Satanás está metiendo mucho engaño en la iglesia. Y otros que se dicen iglesia y otros que se creen iglesia. Pero son cizaña que está tapando el trigo. Y la cizaña está tapando todo el trigo, mis hermanos. A toda la iglesia. A todo cristiano. A todo el que predica. A todo. Porque todo lo que les predican, el mundo piensa que está siendo engañado. Que el evangelio es un mercado. Que el evangelio, solo los que quieren el evangelio buscan ministerio para hacerse ricos. Y nadie lo hace por la gracia de Cristo, por amor, por salvar a las almas. Ya están viendo algo falso.
Y eso es un ataque muy grande del enemigo, mis hermanos. Muy grande. Porque ya nadie va a querer creer realmente el Evangelio. Y el que crea lo va a hacer con mentira y engaño. Para tirar arriba su empresa. Para hacerse con apariencia de piedad. Y hacer negocio y cosas. Pero no con sincero corazón, sincero amor. Con espíritu de fe de verdad. Con creer de verdad en el reino de los cielos. Estamos siendo inmensamente atacados, mis hermanos. Y los hijos de Dios duermen. Y los hijos de Dios ahí están con el celular también. Batallando unos con otros. No están saliendo, orando, ayunando, predicando en las calles. Guardándose con Dios en lo íntimo. Movidos por el Espíritu Santo. El diablo está terrible en este tiempo. Porque sabe que ya no le queda tiempo. En serio, mis hermanos. Y el pueblo de Dios duerme y no se da cuenta de todas esas artimañas que nos está atacando el pueblo, al pueblo santo de Dios. Nos está atacando de una manera inmensa. Y nosotros dormidos, sin hacer nada, mientras Él pone sus huestes, su cizaña en medio, y nos hace pelear unos a otros. Y todos caen en ese juego. Y así como le vamos a arrebatar a las almas. Si esas almas que no ven, no van a ver porque no ven luz, no ven obras de luz, no ven luz espiritual en nosotros. Al contrario, hay algo que está apagando esa luz, que está opacando esa luz, y es el enemigo. ¿Y cómo opaca la luz? Con pleitos, con odios, con mal testimonio, con mentira, con engaño, con pecado, con lo que Él es. ¿Por qué crees que hay pastores, violadores, aprovechadores, ladrones, mentirosos? Se aprovechan de su congregación, fornicario, hechicero, adúltero, de todo, mis hermanos, enviados por el diablo. Y otros que estaban bien engañados por el diablo. Y Él está ganando mucho terreno en la fe. Mucho, mis hermanos. Debemos tomar en serio las cosas de Dios. Ponernos nosotros personalmente bien a cuentas con Dios. Para levantarnos como pueblo de Dios. Y empezar de esta derrota tan grande. No digo derrota como que ya estamos derrotados. Pero digo de esta herida tan grande. De este ataque tan grande del enemigo. Que quedan tan pocos guerreros de pie. Con esos pocos guerreros ganar la guerra. Irnos victoriosos. Y ganar en Dios, para la gloria de Dios. Debemos seguir adelante, mis hermanos. Y el que no esté bien, levántese. Póngase a cuentas con Dios. Porque es necesario. Para el bien de nosotros mismos y para el bien de otros. Es el tiempo. Es el tiempo de encomendarnos a Dios. Totalmente. Somos un pueblo diferente. Somos diferentes, mis hermanos. Tenemos que tenerlo muy claro. Somos diferentes.
en Dios. Cristo viene, mis hermanos, los amo mucho. Sigamos adelante en el Señor, abrazos, los amo mucho, sigamos adelante, no nos rindamos, corramos en esta carrera como corren aquí en la tierra, con ganas para obtener el premio con lo más que pueden. Nosotros corramos de tal manera igual como para obtener el premio. Dios los bendiga, abrazos en el Señor y sigamos adelante, mis hermanos. Los amo. Gloria a Dios para siempre. A Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Él mueva esta palabra, Él mueva su Espíritu Santo y Él dé entendimiento para todos los que Él ha escogido y de los que Él tiene misericordia. Amén.